buenas tardes. Vamos a empezar esta nueva unidad que tiene que ver con el desarrollo genético y la conducta. Vamos a iniciar haciendo un resumen y para eso vamos a dividir este video en dos partes. La primera parte son los conceptos generales que voy a tratar de explicar y vamos a unir con otros videos donde se explica directamente los aspectos conductuales. Pero es importante que iniciemos viendo algunos aspectos teóricos que son importantes. Empezamos hablando del genoma. Vamos a decir que el genoma es el conjunto de información genética que es transmitido desde el padre, desde la madre, para conformar un nuevo ser humano. Y en esa información viene estructurado, viene ya determinado todos los aspectos que una persona va a desarrollar a lo largo de la vida. Así la estatura, el color de los ojos, las enfermedades que puede tener, la forma en la que se va a comportar, en fin, cualquier característica, ya sea psicológica o ya sea física, viene determinado por el genoma. No debemos de confundir los aspectos de genómica con los aspectos que se van adquiriendo a lo largo de la vida, que si bien es cierto, el aspecto genético marca cómo va a ser el desarrollo de una persona, también los aspectos medioambientales están definiendo cómo va a ser esta persona. Es decir, la combinación de los aspectos genómicos y con los aspectos medioambientales determinan lo que nosotros vamos a ver en las personas. Así vamos a tener, por ejemplo, aquí tenemos ubicados los 23 cromosomas que en conjunto forman lo que llamamos el genoma humano. Vemos que está desde el cromosoma 1 hasta los cromosomas sexuales. Y para estudiar y para adentrarnos en el enfoque de cada uno de ellos, vamos a elegir uno. Vamos a elegir uno al azar y yo he pensado que sería bueno que elijamos el número 13. Como les digo, puede ser cualquier otro. Lo importante es que estudiemos cómo es que es la estructura de este cromosoma. Recuerden que cuando estamos hablando de genoma, estamos hablando de todos los cromosomas unidos, juntos. Tenemos acá el cromosoma 13, que es parte del genoma humano. Debemos recordar siempre, y cada uno de los cromosomas, a excepción de los sexuales que no tienen pares, debemos recordar siempre que vamos a dividir al cromosoma en dos y vamos a tener que la mitad del cromosoma va a ser información que ha sido heredada de parte de la madre y la otra parte de la información que ha sido heredada de parte del padre. Vamos a aclarar algunos aspectos acá. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos marcar esta parte del cromosoma de la parte materna y buscamos la parte similar de la otra mitad del cromosoma, vamos a ver que en ambos lados tenemos la misma información. Vamos a suponer que es esta parte la que estamos estudiando. En ambos lados, ya sea del lado de la madre como del lado del padre, vamos a tener la misma información. Y la información que va a ser, vamos a suponer que es el color de ojos. No significa necesariamente que del lado de la madre el color de ojos va a ser el mismo que del lado del padre. Así, nosotros vamos a suponer que del lado de la madre es color de ojo verde y que del lado del padre es color de ojo café. Pero vamos a suponer también, vamos a hacer el supuesto que el dominante va a ser la parte de la madre, de tal forma que los ojos van a ser color verde, aunque siempre exista el gen paterno ahí. Lo que sucede es que el gen paterno no va a ser dominante, es decir, puede ser que se transmita a la descendencia, pero
no lo vamos a ver, por lo menos en esta generación no. Por lo menos en este individuo no lo vamos a ver. Entonces aquí tenemos el cromosoma y en el cromosoma tenemos la misma información tanto de la mitad de la madre como del padre. Si tomamos ese cromosoma del que ya habíamos hablado, si tomamos este cromosoma y del cromosoma sacamos esa pequeña porción que tenemos señalada ahí y lo ampliamos, vamos a tener esa doble hélice. Ahí hay varios puntos que hay que rescatar. El primer punto es que tenemos una doble hélice tanto de la madre como una doble hélice tanto del padre. Acá nosotros nos vamos a enfocar solo en una de las hélices. La otra cosa importante que ya vamos a entrar con mayor detalle a estudiar es este aspecto que tiene que ver con este que se llama histona. Las histonas son sumamente importantes, ya vamos a detallar cuál es la función de ellas y vamos a ver por qué es tan importante como hablar de los cromosomas. Pero entonces vamos a señalar solo esa parte de la hélice del cromosoma. Lo ampliamos y tenemos esa parte que a esta parte le vamos a llamar que solo es una pequeña porción, vamos a decir que es un gen. Si ustedes se pueden dar cuenta, es una doble hélice que va unida al centro por proteínas y que al exterior se llaman como espinas genéticas. Vamos a detener un momento el giro de la doble hélice para ver algunos detalles importantes. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ampliar ese espacio que tenemos ahí. Insisto, estamos hablando de una pequeña porción que es el ADN. Del ADN vamos a sacar esa pequeña porción y la vamos a ampliar. Ahí la tenemos ampliada y nos vamos a enfocar en esa estructura. Sobre esa estructura vamos a ver cómo es que está unido en la cadena de ADN. Vamos a cambiar esta imagen y vamos a poner una imagen en forma esquemática. Bien, para que nos ubiquemos, vamos a señalar algunos puntos importantes. Toda esta cadena va uniéndose, tiene que ir unida a través de algo. Se va uniendo a través de estas estructuras que se llaman histonas. Y de las histonas salen estas terminaciones. Son 8 las que salen por completo de cada histona, es lo que vamos a estudiar. Entonces aquí vemos la cadena de ADN y la cadena se va formando gracias a que la doble hélice se va amarrando a esas estructuras que en esta imagen parecen globos, pero que tienen otra forma, ya lo vamos a ver, pero que una vez como que se unieran a estas estructuras, se van condensando, o se van uniendo, o se van pegando, si ustedes quieren. Y ahí se va formando la doble hélice. Ahora, vamos a detenernos a estudiar estas estructuras. Estas estructuras que son redondeadas, vamos a verlas con más detalle. Vamos a sacar una de ellas. Vamos a sacar esta. La vamos a ampliar para ver cómo es que funciona. Y ahí lo tenemos. Se llama la histona, que lo que hace es permitir que la cadena de ADN se enrolle a su alrededor y de esa forma se vuelve más fácil ir empaquetando todo en el núcleo de la célula. Ahora, allí vamos a señalar, esas son las terminales. Como ustedes ven, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De tal forma que cuando ustedes en los libros lean que hay un heptómero, se refiere a estas espinas que salen de la histona. Ahora, hay otras proteínas que están unidas, si ustedes se fijan, a las terminales de las histonas.
Ya vamos a entrar en detalle a eso también. Antes de entrar en detalle sobre las histonas, porque es un punto de más importante, vamos a hacer un símil para que logremos entender esto. Imaginemos que tenemos un librero, una librera. Imaginemos que tenemos ordenados ahí una serie de libros por temas. En la parte superior vamos a decir que tenemos ordenados los temas de la parte física del ser humano. En la segunda vamos a tener la parte psicológica del ser humano. En la tercera vamos a poner la parte conductual del ser humano. Y en la última vamos a tener la parte emocional del ser humano. Todo el conjunto de libros es lo que nosotros vamos a conocer como genoma. Recuerden, es como que tuviéramos todos los cromosomas unidos. A eso se le llama genoma. Aquí hemos puesto, en vez de cromosomas, los diferentes niveles de la librera. Cada nivel corresponde a un cromosoma. Ahora bien, si vemos cada nivel, si vemos nivel por nivel, vamos a encontrar algunos aspectos importantes. En el primer nivel, que cada nivel de estos es como que si separáramos cada uno de los 23 pares de cromosomas, aquí solo tenemos 4, como que fueran solo 4 cromosomas, porque hay 4 niveles, pero vamos a ver lo que pasa en cada nivel, para que veamos que hay un orden. En el nivel 1, dijimos que estaba toda la parte física. Allí están todos los libros que nos indican qué color van a tener los ojos, qué estatura va a tener la persona, cómo va a ser su cabello, qué color va a ser, el color de la piel, qué tan fuerte van a ser sus huesos, qué tan fuerte van a ser sus dientes, qué forma va a tener su rostro. Todos los componentes físicos van a estar detallados en estos libros que están en la primera parte, en la parte superior. En la segunda parte sería como otro cromosoma. En esta parte de la librera van a estar todos los libros que están relacionados, dijimos, con los aspectos psicológicos o con los aspectos de pensamiento. Aquí tenemos, por ejemplo, el nivel de inteligencia que va a tener una persona. Vamos a tener también el tipo de pensamientos que va a tener, la lógica, las abstracciones que va a tener esta persona, qué tan resiliente va a ser. Todos esos aspectos van a estar escritos en estos libros que aparecen en este apartado, que sería como otro cromosoma. En el tercer espacio, que corresponde a otro cromosoma diferente, tenemos las conductas. En esas conductas vamos a tener si va a ser enojado, si va a ser alegre, si va a ser triste, si va a ser introvertido, extrovertido, si va a ser desconfiado, si va a ser obsesivo. Todas esas características están escritas en cada uno de estos libros que componen este nivel de la librera o que correspondería a otro cromosoma. Y finalmente en el cromosoma o en el nivel inferior de la librera vamos a tener los aspectos que están relacionados con los aspectos emocionales o los aspectos sentimentales, de tal forma que cada uno de ellos tiene información diferente y en cada uno de ellos hay un orden específico. Igual sucede con los cromosomas. Cada cromosoma tiene información diferente, cada cromosoma tiene información ordenada. Y la unión de todos los cromosomas forma, dijimos, el genoma humano. Ahora, si nos vamos a un solo nivel, si buscamos un solo nivel
y buscamos libros específicos, cada uno de esos libros va a corresponder a lo que llamamos gen. Entonces vamos a tener, si ustedes se fijan, ¿cuántos libros hay ahí? Es como que si en el primer estante tuviéramos 50 libros, 50 genes. En el caso de los cromosomas, hay cromosomas que tienen miles de genes y hay cromosomas tan pequeños como el cromosoma Y, que solo tiene, por ejemplo, 37 genes, pero hay otros que tienen miles de genes. Es como que si tuviéramos una librera con un nivel que tuviera miles de libros. Ahora quiero que se imaginen ustedes, cada uno de esos libros escribe una historia diferente de cada uno de nosotros, ya sea de comportamiento, ya sea físico, ya sea psicológico o ya sea emocional. Y todo lo que somos está escrito en esos libros, es decir, está escrito en los genes. Ahora vamos a ver qué pasa cuando cambiamos de orden un libro, o qué pasa cuando un libro se pierde, o qué pasa cuando se escribe mal un libro. Ahí es donde vamos a tener las alteraciones. Si nosotros pudiéramos imprimir cada uno de esos genes, de los que ya hablamos que están en cada cromosoma, y recuerden, son 23 pares de cromosomas, si pudiéramos imprimir toda la información que tiene todos los ADN, podríamos completar 4.200 libros, y cada libro de 500 páginas. ¿Se imaginan ustedes? 4.200 libros. Está en cada una de nuestras células. Está empaquetado en el genoma humano. Ahora, para entender qué es lo que pasa cuando hay alguna alteración o cuando desciframos la conducta, tenemos que entender otro concepto. Ese concepto tiene que ver con epigenética. Ese concepto nos dice que se define como el estudio de las alteraciones de la expresión. Ojo, estamos hablando de la expresión, el estudio de las alteraciones de la expresión de estos genes, pero no en cualquier momento, sino que el estudio de la expresión que surge durante el desarrollo y durante la proliferación. Si ustedes recuerdan, en una unidad previa vimos todas las fases en las que se divide el desarrollo del cerebro. Pues la epigenética estudia las alteraciones en la expresión de los genes, precisamente en esa fase del desarrollo, pero específicamente en la de proliferación celular. Ahí es donde van a surgir cambios y producto de estos cambios van a ser las alteraciones en la expresión de los genes, o sea, el fenotipo. Es como que si nosotros estuviéramos diciendo que hay un libro que tiene que tener cierta información, pero por alguna razón esa información fue cambiada. Eso es lo que estudia la epigenética. Ahora, ya con este conocimiento vamos a volver a las histonas. Recuerden que aquí lo que tenemos es la cadena de ADN que para lograr comprimirse, para lograr empaquetarse bien, se enrolla en estas estructuras que se llaman histonas. Y decíamos que cada histona tiene colas o tiene espinas, que son 8. Y también decíamos que en cada una de estas espinas o colas hay otras estructuras, hay otras proteínas que unas son escritoras, otras son lectoras y otros se denominan borradores, que ahí están señalados. Ahora, ¿para qué sirve cada uno de estos? Bueno, imagínense ustedes que se unen dos genes para definir el color de ojos. Tenemos el gen de ojos verdes, que es dominante, y el gen de ojos café, que es recesivo. En ese caso, lo que va a pasar es que esta proteína que es escritora, es la que se va a activar junto con la lectora.
La lectora va a recibir la información de la cadena de ADN, va a leer que hay dos genes, va a leer que hay un gen que es dominante y que otro gen es recesivo, y gracias a esta lectura ya sabe cuál va a escribir, cuál de los dos va a escribir. Ahora, ¿pero qué pasa si por alguna razón el gen de la madre, que es dominante, se dañó? Digamos, ya sea porque la mamá usó drogas, o porque se expuso a radiación, o porque fue víctima de violencia en su infancia. Eso va a hacer que este gen que es dominante, va a venir la proteína borradora y entonces va a quitar el gen dominante. Lo va a quitar precisamente porque está dañado, y entonces va a colocar el otro gen, el recesivo, el de ojos café. Digamos que eso es lo que sucede normalmente, pero puede suceder que en el momento de estar embarazada y en el momento que el cerebro se está formando, digamos que ese es el momento en el que estamos en la proliferación celular del cerebro. Puede ser que en ese momento la mamá fume o tome alcohol o sea víctima de violencia, o puede ser que la mamá use drogas, y entonces se va a activar este borrador y va a dañar un gen que normalmente se tenía que presentar. Lo va a dañar, y entonces la expresión de esos genes va a estar alterada. Esta parte es sumamente importante que la comprendamos, ya que los videos que vienen a continuación y las partes que vienen a continuación nos van a servir para aclarar más estos conceptos. Así que vamos a ver un par de ejemplos de cómo es que esta parte se va produciendo en la vida real. Vamos a revisar algunos estudios que he seleccionado para que ustedes vean lo importante que es, y luego nos vamos a quedar viendo otro video que va a complementar la información que les he traído. Bien, vamos a iniciar viendo algunos ejemplos.